Hmm. Um, Ahora vamos a comenzar. Yo típicamente dejo la página de la última, o sea, el número de la última página que, o sea, compartí con ustedes. Y creo que esta vez no lo haya hecho. Entonces, lo que quiero es repasar un poquito, o sea, algo que había compartido con ustedes y luego seguir. Déjenme orar para comenzar antes de comenzar y luego. Nuestro Dios, por mis hermanos en la Torre Fuerte, por mis hermanos allá que, o sea, tienen una relación con la Torre Fuerte y son de otras iglesias, por cada uno que está en línea. Por favor, Dios, por cada uno que está en línea, bendice, que por favor usa ah, esta o sea, este ejercicio de estudio para entonces edificar a cada uno. Dios, ayúdanos, ayúdanos, por favor, ayúdanos a indagar y profundizar en tu palabra. Por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Si ustedes escuchen el timbre es porque unos me parecen, están tratando de entrar. Ok, muy bien. Sí, la última vez que hablamos, no recuerdo, o sea, compartiendo con ustedes sobre el primogénito. Entonces, déjenme, o sea, ah, ah, repasar la última cosa que me acuerdo compartiendo con ustedes. Cuando Dios estaba con Moisés allá en la zarza ardiente, Él dijo que, o sea, el éxodo sería un proceso. Sería un proceso. No sería así como otra persona me pide que entre. Muy bien. Um, entonces, uh, parte de la frustración de Moisés tenía que ver con la frustración del pueblo, la presión, porque tenemos que recordar, Dios dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón, pero no, y dijo que, o sea, echaría sus plagas al pueblo de Egipto. Pero mientras tanto, el pueblo, por ejemplo, Faraón aumentaba la opresión. Por ejemplo, el pueblo necesitaba buscar la paja. No solamente hacer o sea, la misma cantidad de ladrillos, sino también necesitaba encontrar la paja antes de poder comenzar a hacer ladrillos. Entonces, mis hermanos, había mucha presión y nadie quisiera ser la causa, humanamente hablando, de la opresión de otros. Uno prefiere ser oprimido que ver a otros oprimidos debido a su presencia. Y eso es lo que tenía, o sea, la situación que Moisés tenía. Entonces, una cosa que o sea, contrastamos es Éxodo 3:19 a 22. Antes, mientras Moisés estaba ante Dios en la zarza ardiente y ahora en el camino a Egipto. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillosas que obraré en el país, y entonces os dejará ir. Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos
de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Muy bien. Entonces, Dios está hablando, y aquí dice en 4:21, dice, y ahora le dijo, cuando hayáis vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Sí. Muy bien, hermanos. Otra vez, Dios dice aquí en la zarza ardiente que va a sacar a su pueblo, que iría a sacar a su pueblo. Se lo dijo. Pero otra vez, no dijo cuánto tiempo tomaría. Y los teólogos, aún los conservadores, creen que las 10 plagas no ocurrieron en un periodo de 10 noches, ¿verdad? O 10 días. No, probablemente pasaban con la temporada. Con la Ángelo, Dime, no te veo. ¿Qué pasó? se me fue Hola. el internet, ahora estoy tratando de conectarme. Ah, ok. ¿Alguien Estoy podría? usando el internet del celular. Ah, Porque yo entré y eso, y entré una clave que me dieron. ¿Alguien Que podría la reunión todavía no apagar comenzado. el micrófono? pero ya empezó. Déjame ver si ahora yo puedo conectarme. Yo creo que ahora voy a poner Un segundo, mis hermanos. join. ¿Alguien Sí, ahora voy. podría apagar el micrófono? Ok, está bien. Aquí no. Bye. Se escucha una conversación. ¿Alguien podría apagar el micrófono? Tú, creo que eres tú solamente. Dora, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Ahora sí. Perdón. No te preocupes, gracias. Ah, muy bien. Ahora, ok, muy bien. Entonces, aunque puede que inicialmente esto aterrorizará a Moisés, una reflexión sabia le habría dado alivio porque Dios le estaba diciendo a Moisés que aún el corazón del presente faraón, probablemente Amenhotep II, como el faraón que quería matar a Moisés, bebé 80 años antes, era a fin de cuentas gobernador por la mano de Dios. Otra vez, mis hermanos, como las aguas se repartan, es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo inclina hacia todo lo que quiere. Pensando en este versículo, mis hermanos, es uno de los versículos más fuertes de la Biblia entera. Imagínense si, por ejemplo, tú y yo fuéramos hebreos hace un siglo. Adolfo Hitler, ¿okay?, que puso y quemó más de 6 millones de judíos, o sea, en los campos de concentración. Aquí Dios dice, de una manera u otra, sin ser el autor del pecado, dice, tal y como las aguas que se reparten, es el corazón del rey en la mano de Jehová, él lo inclina hacia todo lo que quiere. Eso nunca voy a poder
entender, claro, o sea, 100%. Pero todos los líderes, todos los reyes, todos los dictadores, o sea, de una manera u otra, Dios es el que lo inclina hacia todo lo que quiere Él. Durante el Antiguo Testamento, por lo menos, Dios nos ayudaba a entender cómo Él funcionaba, porque todo tenía que ver con Israel como su punto de referencia. Por ejemplo, un historiador secular puede leer e investigar la historia antigua para, por ejemplo, fechar Nabucodonosor comenzó a reinar en 600, o sea, 5, y se murió en 562, pero y entonces describir unos factores históricos, pero es el límite de un historiador secular para saber por qué Dios hacía lo que hacía en el Antiguo Testamento, para saber por qué Dios, por ejemplo, levantaba a Nabucodonosor o Tiglat-Pileser III, el rey asirio. Para saber eso, todo tenía que ver con la relación de Dios con su pueblo escogido. ¿Por qué Dios levantó a Nabucodonosor? Porque su pueblo estaba cometiendo adulterio contra él. Y Dios dijo, si ustedes no se arrepienten, voy entonces a levantar naciones grandes cuyos idiomas no van a poder entender. Y yo voy a traerlos como águilas, o sea, cazando un ratón, para entonces agarrarlos y deportarlos, no a su nido, sino a su país. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos una idea de cómo Dios inclinaba a los reyes, porque otra vez, mucho tenía que ver con dar a Israel homenaje o disciplinar su pueblo, dependiendo de la relación que el pueblo tenía con el Señor. Pero en el Nuevo Testamento ya no tenemos profetas para ahora interpretar los eventos. O sea, el canon está cerrado. Ya no hay profetas hoy día para entonces ayudarnos a interpretar versículos como este en cuanto a los líderes de este mundo. ¿Verdad? Yo estuve en Puerto Rico 13 años y no estábamos satisfechos con muchos líderes allá. Casi la mitad de este país, los Estados Unidos, no está o está satisfecho con la administración actual. De una manera u otra, este versículo aplica. Pero ¿cómo? No sé. Otra vez, como aguas que se reparten, es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo inclina hacia todo lo que quiere. Otra vez, mis hermanos, tú y yo no somos requeridos entender cada versículo de la Biblia. Nosotros somos requeridos para creer cada versículo de la Biblia. No entender, sino creer. Muy bien, de alguna manera, todo esto era parte de los
mayores propósitos de Dios. Estoy continuando con el repaso para los que acaban de entrar. Aunque a Moisés no podía entender lo que Dios estaba haciendo en ese momento, él necesitaba confiar en aquel que sí sabía. Muy bien. En Éxodo 4, 21 y 22, Dios insinúa que no va a ganar la batalla rápidamente. Otra vez, y Jehová le dijo, cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi primogénito. Muy bien. El hecho de que Dios dice por segunda vez habría servido para recordar a Moisés que Dios no ganaría la batalla de inmediato. Muy bien. Hermanos, déjenme, uno puede aceptar al Señor y Dios puede quitarle muchos patrones de pecados, pero a veces no quita todas las formas de patrones de pecado. En unos casos sí, en unos casos no. Digamos que hay uno que fuma a 30 años y entonces Dios le salva y ya no tiene el deseo de fumar más. Pero en otro caso, Dios le salva después de 30 años y todavía deja, en su tentación de fumar. La redención es un proceso. Es algo que dura realmente y continúa hasta que veamos al Señor. Al Señor. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios, mis hermanos? Yo acabo de mencionar unas cositas bastante fuertes. ¿Algo que, compartir o sigo? Déjeme saber. ¿El micrófono? No, nada. Muy bien. Entonces, sigo. Si nadie habla, yo sigo. Muy bien. Ahora, Dios llama a Israel como su primogénito. Más aún, Dios quería que Moisés le dijera a Faraón que Israel era el primogénito de Jehová. 4:22. Entonces dirás al Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí son las palabras que Dios le da a Moisés, que Moisés al alcanzar la corte de Faraón tiene que decir, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Muy bien. Vamos a hablar un poco qué es el primogénito según Kaiser. El anuncio, ¿sabe qué? Para cambiar el ambiente. Eggy, ¿podrías leer, mi hermano, esto? Mi voz es demasiado suave que nadie se duerme, ¿verdad? Sí, Eggy. Para hacerlo diferente. Sí, que sea algo diferente. Espérate. En relación a esto, Kaiser dice, el anuncio que Israel era el hijo de Dios, sí, incluso su primogénito, puede haber sorprendido a Faraón, porque él estaba acostumbrado a llamarse a sí mismo solamente hijo de los dioses. Pero el hecho de que todo un pueblo fuera hijo de una deidad era un poco sorprendente.
Añadido a esta relación filial estaba la declaración de que Israel era el primogénito de Dios, que no significa el primero en orden cronológico, porque Jacob, llamado luego Israel, nació después que su hermano gemelo, de su hermano gemelo Esaú. Disculpen. Ajá. Disculpen, hay que admitir, sí, ahora como soy el host, ese es nuevo para mí. Disculpen. Sígueme, hermano. Okay. Aquí Dios se refería a primero en rango, ser primogénito por medio de los que anteriormente descansaba en derechos naturales, ahora descansaba en la gracia. Con esto venía el privilegio dado por Dios a la simiente de Abraham, que por medio de este primogénito todas las naciones de la tierra serían... Para arriba. Disculpa. Ajá. Ok. Todas las naciones de la tierra serían benditas. De igual forma, Dios declaró que David, a cada uno de sus hijos en el linaje del Mesías, serían mi primogénito. Salmo 89, 26, 27, Jeremías 31 y 9. Y más adelante a Cristo mismo se le llama el primogénito. Romanos 8, 29, Colosenses y Hebreos 1, 6. Gracias. Apocalipsis 1, 5 y más convenientemente Hebreos 12, 23 incluye a todos los creyentes en el primogénito de Dios. Israel debía ser liberado porque eran hijos de Dios. El Señor, quien por gracia lo adoptó como su herencia especial y lo separó de las naciones para ser su instrumento, para traer bendición a todas las naciones de la tierra. Sigue, mi hermano, con el resto de esos comentarios. Para apreciar que Dios les reveló de sí mismo a Moisés, aquí tenemos que conocer algo sobre la manera en que las personas en el antiguo cercano oriente veían la relación entre el padre y su varón primogénito. Desde el punto de vista de ellos, se valoraba más el varón primogénito porque la familia dependía de él para perpetuar el nombre de la familia durante otra generación. Era considerado, como dijo Watke, el mayor símbolo de bendición, de vida y fortaleza procreadora de Dios, de una familia. Para poner estas palabras en forma de un drama, piensa en dos personas jugando ajedrez. El juego termina cuando uno puede decir al otro, jaque mate. En más de una ocasión, personas que han vivido en el mundo árabe me han dicho que la frase jaque mate es transcrita en árabe sheikh-mate o sheikh-mate, que significa el rey está muerto. Muy bien. Decirle a Moisés que Dios mataría el primogénito de Amenhotep II, que estaba hecho a la imagen de Faraón en Génesis 5.3, y era símbolo de la fortaleza procreadora de Egipto, era equivalente a decirle que Dios tenía la autoridad de matar a Faraón mismo. En ese día, la lucha entre Jehová y Faraón terminaría. Faraón y sus dioses serían expuestos totalmente ante Jehová. El consejo divino y el mundo de esa época fundamentado en la vergüenza. Muy bien. Hermanos, les pregunto, ¿cuántas veces en el Antiguo Testamento un profeta se refiere a Dios como nuestro Padre y ora así? ¿Cuántas veces uno dice, nuestro Padre, y luego la petición? ¿Cuántas veces? Hay que pensar, ¿ah? ¿Saben la respuesta? No hay. No hay. Piensen. ¿Dónde un profeta dice y habla y ora como Jesús? Sí, Sandra, muy bien. No ocurre. No ocurre. Es parte del shock de los líderes de Israel cuando un hebreo que se llamaba Jesús se refería, o sea, oraba a su padre como él hacía, porque no se hacía. No se hacía. Now, ¿qué pasa? Hermanos, es muy, lo que Jesús hizo era radical. Y de hecho, versículos como, vamos a versículo Juan 5:18.
el Evangelio de Juan 5:18. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, ¿verdad? Porque él siempre estaba, sanando a unos en el día del sábado, sino que también decían que Dios era su propio Padre. O sea, los profetas antiguos testamentarios, en el caso de Jesús, Él está aquí, como ellos entendían, haciéndose igual a Dios. Pero aún por honrar a Dios como su Padre, no se hacía. No se hacía. Ustedes pueden corregirme, ustedes pueden ver un versículo que habla así. Entonces, mis hermanos, decir que no hay, por ejemplo, profetas orando como Jesús ora en el Nuevo Testamento. Déjeme hablar un poco más. Mateo, vamos a Mateo 6, vamos con 7. Mateo 6:7 en cuanto a la oración del Padre de Dios. Y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Vean, mis hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Donde en el Antiguo Testamento Dios instruye a su pueblo, ora así, pueblo mío. Padre nuestro. Lo que Jesús enseña aquí es un privilegio radical que su pueblo, comenzando desde Abraham, no tenía. Padre nuestro. Y los hebreos, los contemporáneos de la época de Jesús, no pudieron tolerar eso, porque Dios ahora está dejando que a su pueblo nuevo testamentario tenga un privilegio que aún realmente Abraham no tenía. Isaac no tenía. Jacob, José, David. ¿Cuántas veces David, con todos los salmos, casi la mitad de los salmos, David compuso? Nunca, ni una vez, comienza Padre nuestro. ¿Alguien puede corregirme o ustedes pueden pensar? Sí, los teólogos han reconocido que es algo radical. El privilegio, mis hermanos, de comenzar nuestras oraciones con las palabras Padre nuestro. Exponencialmente, tú y yo, como hijos novotestamentarios, somos bendecidos. Podemos llamarle papi, nuestro Abba. Entonces, si no me equivoco, no hay nada en la literatura hebrea hasta el siglo X después de Cristo que se refiere a Dios como Padre. Como Padre. Ahora, mis hermanos,
compartir eso con ustedes. No dice que no haya en el Antiguo Testamento sombras sobre como Dios, como Padre. Y cuando vemos, por ejemplo, aquí lo que Abraham dice, disculpa, lo que Dios dice a Moisés. Moisés, entonces dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, Dios no dice que su pueblo no sea su hijo. El punto es que versículos como este, Dios no desarrolla hasta el Nuevo Testamento. ¿Ven? Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces Jesús, cuando hablaba con los fariseos, no estaba diciendo algo que Dios no estaba contradiciendo lo que el Antiguo Testamento enseñaba. No. Jesús entonces elaboraba, desarrollaba lo que el Antiguo Testamento dijo. Porque sí, en Isaías, por ejemplo, hay versículos, otra vez, que habla de Dios como nuestro Padre. Pero otra vez, no desarrollaba esta teología. Y en el Nuevo Testamento, mis hermanos, sabemos que mi hijo primogénito es, Pablo ve este título como que un título que encuentra su cumplimiento en Jesús, quien es el primogénito de Dios. Muy bien. Y por ende, Jesús sí honraba a su Padre como mi Padre o Padre mío, porque Jesús realmente es el primogénito de Dios. Y Eggy acaba de leer unos versículos aquí, disculpen, en cuanto a, por favor. Sí. Aquí, mis hermanos. Colosenses, Romanos, Hebreos, 3 lugares donde Jesús se llama el primogénito. Y ustedes espero, mis hermanos, espero que vean que el papel que Israel tendría al referirse a Israel como su primogénito es parte de la visión de Dios para Moisés y para su privilegio. Lo que Dios intentaba de hacer a través de Israel cumpliría en la persona y obra de Jesús. Vamos a Colosenses 1:5. Dice 1:5, pero creo que es 1:15. A causa de esperar. Sí, es un error. Es 1:15, estaba pensando. Muy bien. Sí, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es el primogénito. ¿Qué Pablo tiene en mente? Pablo ve a Jesús cumpliendo pasajes como Éxodo 4:22. Déjenme compartir con ustedes un poco de la historia. Ustedes recuerdan en Génesis 1:26-28. Ustedes recuerdan, mis hermanos, aquí, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra
sobre la tierra. Y creó Jehová a Dios, al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra, los creó. ¿Verdad? Entonces, luego él tiene la tarea divina asignada para esa pareja. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, esta visión, esta tarea que Dios aquí tiene para Adán y Eva, Moisés escribió para ¿qué generación? La suya. Entonces Dios habló estas palabras quizás miles de años antes de que Moisés naciera y su generación naciera. Pero Moisés escribió estas palabras para ¿qué generación? La suya. Entonces, Israel escuchar que es el primogénito de Dios. Entonces, Dios crea a Adán a su ¿qué? Semejanza e imagen, ¿verdad? Dios crea al hombre a su imagen conforme a su semejanza. ¿Qué tenemos en capítulo, por ejemplo, Génesis 5:3? Dice aquí, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y le puso por nombre Set. ¿Ven? ¿Qué vemos? Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Y ahora, aún en el pecado, dice que Adán engendró a su hijo a su semejanza conforme a su imagen. Pero hay pecado. ¿Cómo Dios va a redimir a un linaje para que sea su primogénito? ¿Ven? Entonces, en Éxodo 4:22, cuando Dios dice a Faraón, a Moisés, dile a Faraón que Israel es mi primogénito. Vean, mis hermanos, Dios está atando lo que él había dicho con Adán. Él está atando el papel de Adán con el papel de Abraham y la nación. Y ese papel que él tenía, vean, mis hermanos, aquí otra vez. ¿Qué fue el papel de Adán? 1:28. ¿Qué fue el papel para Adán y Eva y sus descendientes? Desde el principio, ¿qué fue la visión de Dios? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad bajo mi autoridad, Dios dice, sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán funcionó como su primogénito. Entonces, Set, el linaje escogido, funcionó como ¿qué? Su primogénito. Y ahora, hasta aún miles de años después, Dios conecta el papel de Israel como su primogénito con lo que él había hecho en el principio. Cuando llevamos este concepto de Israel, de Adán, de Set, de Abraham
Yitzhak, Jacob, las 12 tribus, todo como su primogénito. Entonces Jesús, como el primogénito de Dios, está cumpliendo todo que Dios había ordenado desde el principio. Permiso, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. ¿Quién Es habla? que- No veo labios moviéndose. ¿Quién habla? Sí, es que quiero estar clara si Seth, el papel de Seth fue de primogénito, ¿verdad? Como lo fue en el tiempo de Israel. Esa es la conexión, Seth e Israel. Sí, Adán, gracias por hacer la pregunta. Adán y luego el linaje escogido prefiguró lo que Dios iba a hacer a través de una nación entera, que a través de esta nación Dios estrecharía al linaje de Judá, eventualmente cumplido en el primogénito que se llama Jesucristo. Okay. Sí. Entonces, mi hermana, lo que Dios ordena a su pueblo aquí, o sea, a Adán, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos. O sea, este papel que Dios, o sea, ordenó a Adán y a Eva y sus descendientes que hicieran, entonces él, en vez de aniquilarlos, no, siguió esta visión a través de un linaje mesiánico. ¿Linaje mesiánico? Sí, mesiánico. Hasta Israel y luego Okay. hasta, más específicamente, en Jesús. Por ende, Pablo dice que Jesús es el primogénito del Señor. Déjame saber si todavía te dejo en la oscuridad. No, está aclarada la duda, gracias. Oh, muy bien, mija. Ahora, ¿ustedes recuerdan? He compartido esto en la clase con ustedes en una ocasión, pero este papel, esta visión que Dios tiene para su primogénito, que cumplió en Jesucristo, tiene su forma del Nuevo Testamento en Mateo 28, 18 a 20. Ustedes lo conocen de memoria. Jesús se acercó poco antes de subir y les habló diciendo, vean, el mismo lenguaje. Toda potestad me es dada. ¿Ven? La potestad que Dios había encomendado a Adán, Jesús heredó como el segundo Adán. Jesús ahora toda la potestad de Dios que Jesús dice, me es dado en el cielo y en la tierra y en cada punto, cada ubicación entre sí. Ahora, por tanto, miren hermanos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces nos encomienda a nosotros esta potestad para que tú y yo entonces funcionemos como ¿qué? Una nación de primogénitos. Otra vez, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo Dios actualiza la visión que había dado a Adán? Y enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Hermanos, vean esto otra vez a sí mismos, su propia velocidad. Necesito entonces admitir a otros, creo. Todos están, creo que todos están adentro. Muy bien. ¿Puedo ¿Ustedes? hacer una pregunta? ¿Puedo hacer? Sí, hermana. Ok, yo entré un poquito tarde porque no podía, no podía entrar porque habían cambiado el Sí, el número sistema. y tuve que llamar. Entonces, yo le pregunto, si a mí alguien me hace una pregunta, ¿cómo yo le podía explicar a ellos cuando dice, Israel es mi hijo y mi primogénito? Y también cuando se dice también que Jesús es el primogénito de Dios. O sea, ¿cómo yo le podría establecer a ellos esa diferencia entre uno y otro? Que yo pueda entender y que yo le pueda explicar a ellos de una parte y de la otra. Entonces, Ajá, claro que entonces sí. yo quería saber cómo yo explicaría esto. Sí, claro que sí. Y esa, esa nos lleva al Antiguo Testamento para ver cómo Dios desarrolla su visión para entonces establecer su potestad sobre la tierra. Como Adán y aún Israel fracasaron, entonces Dios tuvo que mandar a su hijo, que su hijo entonces creyera perfectamente, no pecara y que cumpliera el papel que Dios había tenido para su pueblo en el Antiguo Testamento. Dios entonces en Cristo cumplió todo. Jesús cumplió cada requisito de la ley. Él ejerció toda la potestad que Dios le había encomendado de una manera perfecta. Ahora Dios continúa hasta que regrese estableciendo su potestad sobre esta tierra por medio de usar a su iglesia, que es el primogenio. Entonces, hermana, tú y yo tenemos esta autoridad encomendada a nosotros para seguir ¿qué? Con la visión de Dios para este mundo. O sea, Adán cultivando el Edén. Adán en su papel prefiguró lo que Dios realmente tenía en mente, que era llevar a Cristo para entonces desarrollar y esparcir, y conquistar este mundo. Pero Dios no completó la tarea con Jesús, sino continúa esta tarea a través de nosotros. Sí. Hermanos, con vergüenza, admito cuántas veces he entonces escogido cosas pequeñísimas para argumentar con un hijo o con Dios. Y mira, Dios tiene esta visión para mí y para ti. Y parte del plan de Satanás es ocuparnos con cosas insignificantes, que tú y yo seamos distraídos de esta visión y que también que Satanás, nos distraiga, que tú y yo olvidemos
de la autoridad que tú y yo realmente tenemos a nuestra disposición en el Señor. O sea, lo que tú y yo como discípulos de Dios tenemos. Mira, vean, toda potestad me es dada y esta potestad ahora nos da para que tú y yo tengamos esta visión como la visión de Dios. Estamos, mis hermanos. Mi hermana, ¿cómo te llamas, hermana? ¿Cómo? María. 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 Ok. María. María. Sí. Ya. Ahora, cuando yo chismeo, por ejemplo, estoy pensando en realmente tengo a mi disposición. Estoy usando esta potestad que Dios me ha encomendado. ¿Para qué? ¿Hacer el trabajo del Satanás o hacer el trabajo de Dios? Hacer el trabajo de Dios. Idealmente. Pero realmente, somos, ¿qué? Cabeza. Conscientes Sí. que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone. Pero la última cosa que Satanás quisiera que tú y yo pensáramos es de lo que tú y yo realmente somos Exacto. en Cristo, porque Dios mismo mora en nosotros. ¿Para qué? Para entonces ejercer esta potestad, o sea, encomendada a nosotros. Sí. Sí, muy bien. María, otra cosa, nadie más está hablando. No, está bien ya. Está bien. Muy bien. Mira, en cuanto al resto, hermanos, hay una cosa. Algo. ¿Nadie? Ahora los veo. Estoy teniendo problemas con este Zoom, discúlpenme. Sí, algo más de su parte. Entonces, mis hermanos, la visión que Dios tenía para Israel no era nada nueva. No nueva, sino que desarrollada. El papel de Jesús como primogénito fue algo nuevo. No, sino cumplido. Desarrollado más, pero cumplido. ¿Nuestro rol como el primogénito de Dios es algo nuevo? No. Entonces, llamarle Padre Nuestro es algo de herejía. No, Dios no lo desarrolló en el Antiguo Testamento, pero ya estaba allá desde el principio. No hay muchos hebreos en Puerto Rico, pero donde yo vivo hay muchos. Y la noción de referirnos y llamar a nuestro Dios, eso es radical también. Es mi Dios, pero no solamente mi Dios, sino también mi Padre. Trataban de apedrear a Jesús por hablar así. ¡Qué privilegio poder llamarle nuestro papi! Muy bien. ¿Algo más de su parte? ¿Algo más? Eggy habla con sus manos. ¿No? Micrófono, mi hermano. No, estoy bien. Muy bien.
Muy bien. ¿Algo sentido, mis hermanos? ¿Algo sentido? Muy bien, muy bien. La manera de orar, comenzando, Padre nuestro. David no tenía, o sea, esta forma. David, más de 70 salmos, pero nunca comenzó, oh Padre mío, ¿verdad? No como Jesús inició en el Nuevo Testamento. Muy bien, hermano. Otra vez, hay versículos que refieren a Dios como Padre, tal y como se refieren a Él como el novio y nosotros la novia, pero qué privilegio vivir durante la época nuevo testamentaria donde Dios ha desarrollado esto, o sea, su visión completa para nosotros, la cual va a aplicar cuando regrese. Déjeme compartir, o sea, corregir este versículo. Muy bien. Ahora, hermanos, no estaba planeando hablar tanto sobre esto, pero valió la pena, creo. Entonces, en el Antiguo Testamento, para repetir lo que allí leyó, decirle a Moisés que Dios mataría al primogénito de Amenhotep, que estaba hecho a la imagen de Faraón y era símbolo de la fortaleza procreadora de Egipto. Era equivalente a decirle que Dios tenía la autoridad de matar a Faraón mismo. Entonces, el primogénito era el símbolo de la familia, ¿okay? De la familia, de la fortaleza procreadora de la familia. Se cumple en Cristo y ahora es parte de nuestra herencia para ejercer para su gloria. Muy bien. Entonces, mis hermanos, déjenme. Muy bien. Ahora, quiero verlos, pero a la vez necesito ver la pantalla. Muy bien. Eggy, ¿podrías seguir leyendo, mi hermano? Éxodo 24 a 20. Pero primero vamos a leer los versículos. Éxodo 4. 24. Ok. Comienza, mi hermano, en Éxodo 4:20. Hasta el final del capítulo. ¿Podría, mi hermano? Entonces Moisés. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y Jehová le dijo, cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo, a mi hijo, para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Sigue, mi hermano. Yo leo mejor sin español. Entonces, aconteció que en el camino Jehová le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces Séfora, como un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo, a la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Luego Jehová lo dejó ir. Ella había dicho, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Él fue, lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que le enviaba Jehová y todas las señales que le había dado. Fueron pues Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Déjame subir. Muy bien. 30. Aquí, hermano. Aarón les contó todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. El pueblo creyó y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta
En el desierto. en el desierto. Vamos a terminar allá. Excelente. ¿Hay preguntas o comentarios hasta esas alturas? Ahora vamos a hablar de un pasaje muy enigmático. Dos preguntitas bobas, tal vez. Claro. Lo que hace la esposa de Moisés de cortar el prepucio, ¿sería porque Moisés no había pasado por ese proceso por haber seguido criado a los egipcios? Sí, vamos a hablar sobre... Y ella lo hace como en honor a... Yeah, diciéndole, ahora tú eres israelita. Algo así, no sé. sí, el problema es que no hay mucho contexto. De vez en cuando mi esposa, está bien. De vez en cuando mi esposa cuéntame algo que acaba de pasar y ella dice él y ella y él, y de vez en cuando necesito decirle, mira, ¿quién es él? ¿Quién es ella? Sí, sí. O sea, soy hombre y no, o sea, muy despacio conmigo, ¿verdad? Y lo que pasa en este pasaje, tenemos muchos él, muchas ellas, pero, y eso es lo que así difícil. Mira, hermano, mientras Eggy estaba leyendo, yo buscaba incidentalmente aquí. Es un regalo que Sandra nos dio hace unos años. Y es una de las cosas más preciosas que trajimos de Puerto Rico. Pero aquí ustedes pueden ver, es parte de un techo. Antes de que María soplara la mayoría, ¿verdad? Sí, claro. No me lo recuerdes, please. Sí, claro. No me lo recuerdes, please. Pero no sé si ustedes pueden ver la cámara. Pero dice aquí, go make disciples of all nations. Sandra, sabiendo que tengo problemas con mi español, me lo tradujo, ¿verdad? Pero Sandra lo veo cada día de mi vida, mi hermana. Y esta cosita, ¿cómo se dice? No es losa. ¿Qué es eso? Parte de un techo. ¿Qué es? Una losa, un ladrillo de techo. O sea, una losa. Una losa, Sí, pero de techo. la misma palabra, muy bien. Entonces, esta losa, Me da dos realmente, sí, esta losa, esta cosita aparte del techo, nos recuerda cada día. Es una teja, yo. Teja, sí, se me olvidó, yo soy el ingeniero. Sí, arruinó su español. Y a mí la ingeniería se me fue a cero. Muy bien, pero Sandra, sí, hermana. Pero, hermano, esta cosita nos realmente estrecha la visión de Dios. Así. Go and make discípulos. Mateo 28, 18 a 20. Mi nación primogénita, vete. Es tu tarea. Es tu tarea. Eso cumple lo que Adán hasta Jesús entonces tenían como su visión. Muy bien. Otra vez, ¿qué es eso? Es una teja. Una teja. Muy bien. Necesito escribir la palabra. Muy bien, muy bien. Entonces, mis hermanos, aquí vamos a hablar sobre estos versículos, pero otra vez, es difícil de vez en cuando entender a quién Dios tiene en mente porque no hay muchos antecedentes establecidos, descritos para entonces ayudarnos con el contexto, ¿verdad? Muy bien, Eggy, sigue leyendo, mi hermano. ¿Podría seguir? Sí. Éxodo
4, 24 y 26 contienen 3 versículos bíblicos muy enigmáticos. Aunque este pasaje parece ambiguo, le envió un mensaje muy claro y relevante a Moisés. El hecho de que Dios estaba a punto de matar a Moisés o a su hijo de camino a Egipto le enseñó a Moisés que es a Dios a quien a fin de cuentas se debe temer. Éxodo 4:27 nos dice, dice que Dios le ordenó a Aarón que se encontrara con Moisés en el monte de Elohim, el monte de Dios, también conocido como el monte Sinaí o el monte Horeb. Era el lugar donde el Señor se le apareció a Moisés en la salsa ardiente. Reconstruyendo la cronología de los eventos, probablemente Moisés volvió a donde Jetro, luego de que Dios habló con él, preparó el viaje para Egipto y entonces regresó al monte Horeb a esperar por su hermano. Dios fiel a su palabra, cumplió su palabra en versículo 4:14 al dirigir a Aarón hacia él. Este es otro lugar en la escritura del cual me gustaría tener más información. Me encantaría saber cómo Dios le permitió a Aarón apartarse del cautiverio egipcio, especialmente cuando los israelitas, los más probables, no tenían el sabático, el sábado, para aliviar su carga. ¿Escapó Aarón? Sí lo hizo. Temía regresar a Egipto tanto como Moisés. ¿Y de qué hablaron de regreso a Egipto? Este es otro caso donde Dios solo nos revela lo que necesitamos saber. En este caso en particular, el Espíritu de Dios guió a Moisés a resumir todo su tiempo junto en un versículo 4:28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que había dado. Cuando Aarón y Moisés llegaron a Egipto, Aarón, así como Bernabé, hizo con Pablo en Hechos 11, 25, 26, introdujo a Moisés y endosó su testimonio ante los ancianos de Israel. Versículo 4:30. El capítulo concluye indicando que la gente creyó el testimonio de Moisés. Fieles a la palabra de Dios, se inclinaron y adoraron. Muy bien. Poco a poco Dios establece y demuestra su fidelidad a Moisés. Muy bien. Ahora, ¿qué creen? Eggy, vamos a hablar más sobre este pasaje, ¿verdad? Obviamente muchos creen que el hijo de Moisés no estaba circuncidado, pero muchos creen, por ejemplo, que también que Moisés no estaba circuncidado. ¿Ustedes recuerdan durante la Segunda Guerra Mundial? Muchos hebreos en Europa no circuncidaban a sus hijos. ¿Para qué? Proteger y esconder su identidad de los alemanes. ¿Ven? Muy bien. Entonces, ¿fue posible que la mamá de Moisés no circuncidara? O sea, los padres de Moisés no circuncidaran a Moisés para entonces esconder su identidad de los egipcios. Especulación aquí. No puedo decir con certidumbre, ¿verdad? Que realmente estaba ocurriendo. Pero muy bien. Una rápida revisión de algunas observaciones que hemos visto. Como ha sido señalado anteriormente, Moisés no tuvo tiempo de ver el cuadro global del plan de redención de Dios, la gran imagen histórica del plan de redención, de la manera que lo vio justo antes de morir 40 años después, pero tuvo suficiente revelación para saber que su deseo de supervivencia no podía coexistir con el plan de Dios de utilizarlo para la gloria de su nombre. Moisés iba a tener que decidir temerle a Dios por sobre todas las cosas, o iba a ser un camino muy largo de regreso a Egipto. Moisés, como he sugerido, basado en 3:11 a 13, no quería contestar al llamado de la llama ardiente porque quería mantenerse miserablemente cómodo en la tierra de Madián. La idea de servir a Dios
no le era tan atractiva como la de continuar haciendo lo suyo, aunque se sentía desterrado. Como aquellos que Dios querría que él encontrara, le habrían rechazado 40 años antes. Moisés no quería ver a ninguno otra vez. Ahora que venía a salvar a sus hermanos, según el tiempo y plan de Dios, Israel adoró al Señor en su presencia. Al ver a los ancianos de Israel adorar al Señor, le hubiera concluido: si los ancianos de Israel respondieron como Dios dijo que lo harían, ¿por qué temer que Dios sería menos fiel como para cumplir sus palabras respecto a Faraón? Habiendo establecido el cuadro global, escenario, trabajaremos Éxodo a fondo para ver cómo la revelación de Dios ha debido revolucionar el punto de vista de Moisés acerca de Dios y los hombres. Muy bien, déjenme con la hora. Quiero, mis hermanos, ahora, déjenme un segundo. Estamos 2:29. Ajá. Vamos, prefiero terminar en este punto, la página 230, y continuar la próxima semana con otro vistazo de Éxodo 4 a 9. Hay una ronda de más introspección. Entonces, hermanos, me callo ahora para darles una idea, un tiempo para compartir cualquier cosa, inquietudes, preguntas, dudas, etc. Algo de su parte. Algo de su parte. Algo de su parte. ¿Ya? Piensen en esta visión de Dios. ¿Qué significa para cada uno ser parte de un pueblo que se llama su primogénito? Uno de los pecados más graves, y estudiamos eso cuando hablamos sobre Pablo Tripp y su libro Instrumentos en las manos del Redentor. ¿Sí? Achicar la visión de nuestra visión. O sea, achicar, yo, hablando de mí, achicar la visión de mi vida tan pequeña que quepa en la visión que yo tengo para mi vida es trágico. Entonces, mi visión para mí debería ser tan grande como la visión de Dios para las naciones. Para las naciones. Si alguien está aburrido, que se arrepienta. Con esta visión, como nosotros realmente decir que estamos aburridos. Siempre hay algo que hacer. Hablen con los ancianos de su iglesia. ¿Cuántas personas aisladas ahora, aún en la isla? A ellos les gusta recibir una llamada
mira, no eres líder en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te llamó solo para decir hola? Siempre hay algo que hacer. Y no se necesita ir a un hospital para entonces potencialmente ser contagiado de este virus. Pero aún con el Internet, qué privilegio que tenemos. Que cada uno de nosotros ore al Señor, nuestro Padre. Aleluya. Dios, que aún, rol pequeñito yo puedo entonces asumir para entonces cumplir esta tarea que nos has dado como iglesia. Tenemos toda la autoridad, toda la potestad que Dios tiene para hacer su visión. Entonces, si mi visión está tan pequeña como mi visión, necesito entonces arrepentirme, que mi visión para mi vida sea tan grande como la visión de Dios que comenzó desde Adán, seguía cumpliendo a través de su primogénito antiguo testamentario, cumplió en Cristo y ahora yo tengo el patrón para hacer discípulos de todas las naciones. Muy bien. ¿Algo más, mis hermanos? ¿Algo más? Muy bien. Muy bien. Si uno ve una película, digamos, 4 horas de televisor cada semana, cada día, que reduzca 3 horas 45 minutos y que llame a una viuda en la iglesia, que llame a alguien que típicamente no llamaría, ¿verdad? Pero tenemos la visión de Dios y aún tenemos una tecnología que no deja que seamos encarcelados, ¿verdad? Podemos. Muy bien. Entonces, yo terminé, mis hermanos, pero quiero de escuchar de su parte si hay algo más antes de terminar esta sesión. ¿Algo? Silencio, ¿ah? Muy bien. Joe, yo quiero comentar algo, ¿verdad? Por favor. Que yo veo el papel de primogénito, que lo vimos en Adán falló, Israel falló. Nosotros somos llamados la iglesia, ¿verdad? Primogénito, y aún así fallamos. Y más aún también el Señor nos llama como su novia, la que con eterno amor nos ha amado y nos viene a buscar sin manchas ni arrugas. Así yo comparo, ¿verdad? Así de grande como son esos títulos de novia, de primogénito, así de grande es la responsabilidad que la iglesia tiene para completar esa tarea a la que fue llamada, que es un peso bien grande para nosotros cumplir. Más grande que nuestra propia vida. Yeah. Otra vez, mi hermana, la palabra para peso en hebreo es la misma palabra para gloria. Para gloria. Sí, nuestra vida está tan pesada, o sea, tan gloriosa como la visión que Dios tiene para nosotros. Porque Él nos ha encomendado toda esta potestad, como que su nación de primogénito para seguir con su plan. Sí. Sigue, mi hermana. No, nada, era eso, que somos indignos de llamarnos primogénitos, ni su novia, nada de eso.
Y sí, la respuesta a esa aseveración, si no fuera por la gracia del Señor, Sí, amén. somos completamente indignos. Pero es la naturaleza de Dios. Él no es como nosotros. Aleluya. Amén. Aleluya. Muy bien. Hay un verso, no recuerdo ahora, que habla de que lo mismo que hemos recibido, compartamos con nuestros hermanos. No recuerdo dónde está el verso. Pero, ajá. Un poco más, mi hermano. Hay un verso de la Biblia que dice que lo mismo que hemos recibido, que demos, ¿no? Que lo mismo, no recuerdo, está en el Nuevo Testamento. Lo que tú acabas de decir para mí es tú sabes, como yo hablo contigo a veces, un brainstorm. Dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hemos recibido, exacto. Pero a veces se nos olvida que el panorama, pensamos que las naciones son allá en China, Yugoslavia, Hungría, Irán, a Pakistán. Mi propia nación, el propio vecino mío se nos olvida, tan cerquita como eso. En el mismo complejo. Entonces en mi corazón, eso sería mi pregunta para mí mismo, ser un pretencioso, yo querer ir cuando me siento en Chile a hablar bobería y al mesero no le doy la palabra. Y me rompiste la cabeza bien duro porque es lo mismo que no hacemos cuando vamos a la gasolinera. Qué chévere, Dios te cuide, saludo, gracias por tu servicio, Dios te bendiga. ¿Tú eres cristiano? Sí. Y levantar un poquito de la razón de lo que nosotros somos, por gracia. Demostrarlo, aunque sea en forma de chiste, aunque sea en forma de amistad impropia, ¿verdad? Sin que nos lo pidan. Y nada, Moisés fue a un pueblo, pero Moisés tuvo que estar 40 años con Jetro, aprendiendo muchas cosas. Más que un seminario puede enseñar. Muchas cosas. Muchas cosas. No supo ni hablar hebreo correcto, tal vez por eso necesitaba de Aarón para que le interpretara las cosas. Tal vez no aprendió como yo, ciertos maestros que nosotros tenemos, hablar español correctamente. Pero nosotros a veces nos olvidamos eso, nos olvidamos que hay un vecino al lado, hay un vecino abajo. Y me pasó esta semana, a mí se me dañó el carro, llevaba 10 días, 8 días a pie. Y alguien me recomendó un electromecánico, otro. Yo le dije, Señor, ninguno funciona. Que el primero que contacte llegue. Cuando lo contacté lo primero que hice fue hablarle al Señor. Dios te envió ya aquí, qué bueno, qué sé yo qué. Y él bien escéptico. Pero hay cosas que a veces se nos olvidan. Y a veces somos tardos para hablar para unas cosas, como tú decías. Pero somos muy diestros para hablar otras cosas. Y yo creo que es bien fácil, lo que tú acabas de decir es bien fácil. Hacer una llamada, llegar a alguien donde en el mismo supermercado, qué sé yo, el que vaya al supermercado, yo no voy al supermercado. Pero hay que hacerlo antes de ir un poquito más allá de nuestra frontera como país. Sí, esta gran comisión no se acaba debido a esta pandemia. No se acaba, sino que la forma que cumplimos, entonces esta visión puede cambiar, pero no la visión misma. Tenemos el Internet. Entonces, pero sí, si aún 10% de ustedes llamarían, por ejemplo, a Soraya o a Minerva para saber quiénes son, porque los pastores no pueden visitar a todos los enfermos, y mucho menos en esta época, ¿verdad? En el hospital allá, pero sí, hay una fuerza entera. Y entonces debería ser
uno en el hospital o uno en viuda. O sea, no necesariamente podemos ir a su casa para abrir una botella que debido a la artritis no puedan abrir una lata. No podemos visitarlos, pero llamar por medio de Zoom, por medio del teléfono, no requiere mucho. Pero este virus nos da, o sea, como un llamado, una alarma, ¿verdad? Para recordarnos de cómo podríamos orar al Señor, que Él nos guíe en cuanto a funcionar como su primogénito, aún en esta época de transición. Creo que hermanos, no deberíamos orar que las cosas regresen a lo normal. Espero que nunca regresemos a donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Con todo el mundo, ¿verdad? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Entonces deberíamos orar al Señor Dios con este nuevo normal. ¿Cómo yo puedo cumplir tu voluntad? Joe, Sí, hermana. es Mari. Hola, Es Mari. que, Sí, ahora veo a Mari Torres aquí en la pantalla. Muy bien. es que este virus nos tiene atados en nuestras casas, realmente. Ajá. Estamos temerosos de ir hasta la iglesia. Sí. Por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, a mí me da temor ir a la iglesia por miedo a no contagiarse. Me tiene atado en la casa, no salgo al supermercado, no salgo a ningún sitio. Así que eso también, esto ha venido como para ponernos más temerosos y cortar nuestras manos, nuestros pies y nuestra boca para hablar lo que tenemos que hablar. Esa es así yo lo veo. Y yo creo que Dios nos está probando con esto. Sí, sí. El pastor de nuestra iglesia aquí en Filadelfia él dice, a mí no me gusta esta frase social distancing, ¿verdad? O sea, distanciarnos socialmente. Él prefiere decir distanciarse físicamente, pero no socialmente, porque tú y yo, mira lo que tenemos. No necesitamos socialmente distanciarnos el uno del otro. Es lo que estoy diciendo. Físicamente, claro que sí, para amar a nuestro prójimo, aún más que amar a nosotros mismos. Deberíamos tener la mascarilla y protegernos y hacer lo que podamos según nuestra sabiduría. Sí, pero otra vez, social distancing no es distancing físico. Exacto. Físico. Muy bien. Tenemos la misma oportunidad de acercarse espiritualmente, tecnológicamente, pero no físicamente. Exacto. Sí, muy bien, mi hermana. Gracias, María. Déjame decir algo que yo vi esta semana y lo comenté con alguien. Estaba viendo una película de estas personas que vivían en África toda su vida, de momento llegan a la civilización y alguien deja la luz prendida toda la noche, hasta las 11 de la noche cuando se iban a acostar y ellos decían, ¿por qué tanto tiempo la luz? Vamos a apagarla, así disfrutamos la noche. A veces nosotros hemos acostumbrado a tener tantas cosas y estamos frustrados y llorosos porque no podemos ir de shopping, no podemos ir de meternos en un restaurante. Y a través en África, prender un flashlight a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche es ofensivo. Ellos dicen, yo prefiero estar oscura con una fogata allá viendo el cielo que tener mucha luz. Es nuestra costumbre, a veces nos hemos atado a cosas. Y yo me doy cuenta, yo vivo solo, yo no tengo nada mucho que hacer, yo cocino una vez a la semana, cada 2 semanas, y lo demás compro comida. Y yo digo, que me he acostumbrado, yo llevo unos años retirado y nos hace falta
algunas cosas, obviamente, en nuestra cultura, nuestra civilización, pero lo que hace falta es, como tú dices, Joe, es la verdadera integración entre nosotros como personas. Y el teléfono, la computadora, ahorita se me fue la luz mientras estaba dando la clase, estuvo 3 o 4 minutos apagado. Digo, ¡cache! ¡Wow! ¡Qué lío! Nos acostumbramos a cosas a tener tanto que no nos damos cuenta que tenemos tanto. Sí, 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 sí. Tenemos demasiado, yo creo. Yeah. Y vamos a tal vez a empezar a darnos cuenta, como el pueblo de Israel, cuando salió de Israel, de momento el Señor le dice, es una tierra prometida. ¿A dónde? Déjame que hay esclavo. Sí, sí. Otra manera de diezmar es, y la última vez que prediqué en su iglesia, sugerí, no es nada nuevo, pero sugerí de que cuando pensamos en ayunar, pensamos inmediatamente en cuanto a la comida. ¿Y qué significa diezmar? O sea, diezmar o ayunar, disculpa, ayunar no solamente de comida, sino de la tecnología. Si estamos, por ejemplo, despiertos 16 horas cada día, ¿podríamos entonces ayunar 10% de nuestro tiempo? O sea, apagar el teléfono 16 minutos para entonces llamar a alguien que típicamente no llamemos. O orar. Pero ayunar. Hay muchas formas de ayuno, ¿verdad? Pero de la tecnología. Porque esto puede, o sea, acabar siendo nuestro Dios funcional. Muy fácil. Muy fácil. Sí, mi hermano. 10%, 16 minutos de 10 horas, ¿verdad? O sea, muy bien, algo más de su parte. Entonces, para citar a mi pastor otra vez, social distancing no significa physical distancing. Socialmente, dejar 6 pies entre nosotros no significa que no nos acerquemos hasta 3 pies o 2 pies a uno espiritualmente. ¿Estamos? Muy bien. Este virus, como la mayoría de los virus, típicamente se empeoran en octubre, noviembre, diciembre, especialmente en los Estados Unidos, cuando se hace frío y la gente tiene que quedarse adentro. Uno tose y el resto, wow. Porque todo el mundo está tratando de sobrevivir el frío dentro de un cuarto, ¿verdad? Cerrado, ventanas cerradas. Entonces, es posible, muy posible que este virus se quede u otras formas de este virus, ¿verdad? Por unos meses. Entonces, en vez de esperar que se termine con el fin de regresar a esa vida que tenía, no. Que oremos, Dios, como tu primogénito, como nosotros, podemos seguir desarrollando tu visión para nosotros. Muy bien. Hermanos. Gracias, Joe. Muy bien, muy bien. ¿Nada más? Muy bien. Well, déjeme orar. Y si uno no cree que yo sea muy justo, puedes contactarme para corregirme, o sea, no públicamente, pero eso es como, hoy, entonces me acerco a
a las escrituras. Oh Dios, gracias por este grupo, gracias por la Torre Fuerte y cómo has usado la Torre Fuerte personalmente en mi vida. La alegría que esta iglesia, el conocimiento de ella, me ha dado y a mi familia personalmente. No puedo estar físicamente cerca a esta iglesia, pero espiritualmente sí. Gracias por ella, gracias por esta amistad, por esta familia que tenemos. Gracias que yo puedo llamar a cada uno aquí como parte de su primogénito. Co-heredores, Dios, somos. Wow. De todo que has comenzado desde Génesis. Vas a cumplir un día. Ayúdanos a encontrar la manera más apropiada de contextualizar el cumplimiento de esta gran visión de la gran comisión. Que hagamos naciones, ¿sí? Discípulos de todas las naciones, comenzando no desde Jerusalén, sino desde Caguas, como él ha dicho. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Muy bien. Pues hermanos, sepan por favor que oro por ustedes a menudo. A menudo. Y como ustedes asisten, me provee una plataforma para seguir, haciendo lo que quiero hacer, compartiendo y facilitando un estudio de bíblico con ustedes. Muy bien. Entonces, cuídense. Hasta la próxima semana. ¿Alguien sabe hasta cuándo vamos a continuar? Si no me equivoco, hasta el final de octubre, pero no sé exactamente. ¿Alguien sabe? Si no, no se preocupen. Voy a llamar a Soraya para que me dé la fecha final. Entiendo que es hasta el último sábado de este mes, pero confírmalo con Soraya. Gracias. Lo voy a hacer, mi hermano. Lo voy a hacer. No lo hagas. Es mi responsabilidad. Gracias, Carlito. Gracias. Entonces, mis hermanos, que Dios les bendiga y que ayuden de sus teléfonos esta semana y que aún llamen a uno.